Craig volvió a casa para pasar las Navidades con su madre, pero se llevó una gran sorpresa al descubrir que vivía en una tienda de campaña. Tras enterarse de que había sido estafada y obligada a abandonar su hogar, no le importó cruzar líneas para recuperar la casa. Craig no se fijó en el cartel de «Se vende» que había en el césped, hasta que empezó a subir por el camino nevado. La pesada mochila de viaje cayó de su hombro, y se quedó mirando la vieja casa de estilo victoriano en la que había crecido, solo para descubrir que faltaban las cortinas de las ventanas y las sillas del porche. Sacó su teléfono y marcó el número de su madre. Al instante escuchó muy cerca la canción de los años 80 que ella utilizaba como tono de llamada. Cuando siguió el sonido alrededor de la casa, se detuvo en seco. Una vieja tienda de campaña se alzaba sobre el estrecho trozo de hierba y su mamá estaba sentada dentro, acurrucada en una manta, mirando atónita su teléfono. Levantó la vista cuando él se acercó y rompió a llorar. «Craig. Gracias a Dios que estás bien», dijo poniéndose en pie de un salto y abrazándolo. «Por supuesto que estoy bien, mamá», dijo Craig, separándose de ella. «¿Pero qué está pasando aquí? ¿Por qué está la casa en venta?» «Tuve que pagar tu rescate, cariño», lloró, mirando a Craig de pies a cabeza. «¿Te hicieron daño esos secuestradores?» «Recibí una llamada de un hombre que decía que te había tomado como rehén. No podía informar a la policía militar o civil o te mataría. Así que le pagué el dinero que quería». Un escalofrío recorrió la espalda de Craig. «¿De qué estás hablando, mamá?» «Sabes que estuve en el entrenamiento básico. Yo intenté llamarte, pero las llamadas y los mensajes no llegaban. Hipotequé la casa», sollozó. «Embargaron la propiedad cuando les dije que no podía hacer frente a los pagos. Entonces, todo lo que me dijeron los secuestradores, ¿era un engaño?» Craig tiró de ella para abrazarla. «Sí. Lo era», dijo suavemente. «Pero no te preocupes. Recuperaré la casa y te prometo que no se saldrán con la suya». Fue inmediatamente a ver a su amigo James. Habían soportado muchas cosas juntos durante el entrenamiento básico y esperaba que su amigo le ayudara. La mandíbula de James se apretó y sus manos se cerraron en un puño cuando Craig le contó todo. «Tú y tu mamá son bienvenidos a quedarse aquí, hermano, pero no estás solo en esto», reveló. «Mi madre también recibió una llamada». «No puede ser». Craig se sorprendió. «¿Ella está bien? ¿También la han robado?» «Ella no puede vender su casa y darle dinero a alguien por su cuenta, así que no le robaron, pero no fue por falta de intentos», dijo. «Su salud se ha deteriorado, pero es demasiado testaruda para admitir que no puede arreglársela sola. No quiere abandonar la calle Dorada». «Yo tampoco querría», dijo Craig, y James negó con la cabeza. «No es lo que estás pensando, hermano. Esa calle está dejada de la mano de Dios. El nombre es un apodo sarcástico que usan los lugareños». «Lo siento. Pero te das cuenta de lo que esto significa, ¿no?», preguntó Craig. «Es alguien de nuestras propias filas, compañero. Saben cuando no estamos en contacto en los entrenamientos y entonces tienden su trampa. Entonces, ¿qué vas a hacer?». James suspiró. «Tengo una idea». Craig volvió a la base para ver al sargento mayor de instrucción y le pidió que le dejara acceder a la información de otros reclutas para poder avisar a sus familias con antelación. Pero el sargento se negó. «Seguimos protocolos estrictos en cuanto al acceso a la información del personal». «Pero señor, dije que podía hablar». «Ahora salga de mi despacho, antes de que le imponga un castigo». Craig se alejó del despacho del sargento, preguntándose por qué le impediría avisar a las familias de los otros reclutas. Hasta que se dio cuenta de que él podía ser su hombre. El sargento tenía acceso a todos los expedientes del personal y el poder de impedir cualquier investigación.
Se dio la vuelta y decidió denunciar la estafa al comandante de la compañía, cuyo despacho estaba al final del pasillo. Pero al pasar por el despacho del sargento mayor, la puerta se abrió de golpe. ¿Todavía está aquí? Andando. El sargento pasó junto a Craig a paso ligero. Craig maldijo en voz baja cuando el sargento entró en el despacho del comandante. Volvió corriendo al despacho del sargento y cerró la puerta. Al inspeccionar los archivos del ordenador, se fijó en una pestaña de la barra de tareas que mostraba una aplicación minimizada y encontró una lista de nombres y números de teléfono. Craig imprimió la lista y se dio cuenta de que el sargento debía de haberla mirado inmediatamente después de marcharse, lo que significaba que ya estaba planeando quién sería su siguiente víctima. Arrancó la página de la impresora y se la guardó en el bolsillo. Volvió a minimizar la aplicación y se alejó del escritorio. Cuando abrió la puerta para salir, se encontró de frente con el sargento mayor. ¿Así que el recluta entrometido ha vuelto para husmear en mi despacho? Despídete de tu carrera, chico. El sargento hizo una seña a alguien que Craig no podía ver. No puede darme de baja solo por estar en su despacho, señor, dijo. De hecho, sí puedo. Esto definitivamente cuenta como insubordinación, así que lo haré aún mejor y le daré una baja no honorable. Una hora más tarde, Craig estaba sentado en una cafetería barata, tomando un pésimo café, mientras esperaba el autobús que lo llevaría a casa. Su carrera había terminado, pero aún podía salvar a sus excompañeros. Sacó la lista que había impreso de la computadora del sargento y llamó a todos los números que aparecían allí, advirtiéndoles de la estafa. Tardó 2 días en contactar con todos los de la lista. Mientras tanto él y su mamá se quedaron en casa de James y Craig aceptó trabajar para el tío de su amigo de la infancia, para mantenerse. Una semana después, Craig volvía a casa del trabajo, cuando recibió la llamada de una mujer. Dicen que tienen a mi hijo, le dijo por teléfono. Exigen dinero. Tranquila señora, Craig le explicó el proceso de cómo los estafadores captaban a sus víctimas. Una vez que le digan el lugar para la entrega, llámeme y yo me encargo. Ok, sí, de acuerdo. Al terminar la llamada, Craig dobló la esquina y se detuvo en seco. James estaba en casa. ¿Qué estás haciendo aquí, hermano?, preguntó Craig sorprendido. Tengo un permiso especial. Mamá no tiene buen aspecto, dijo, y Craig lo consoló diciéndole que todo estaría bien muy pronto, y James se fue a ver a su madre. Una hora más tarde, la mujer volvió a llamar a Craig y le dijo que el estafador quería que le entregaran el dinero en un parque al otro lado de la ciudad. No se preocupe por nada, señora, le dijo Craig, y pase lo que pase después, recuerde que solo es una estafa. Su hijo no corre ningún peligro, y nunca lo ha corrido. Llegó rápido al punto de entrega, y se sentó en un banco con una hamburguesa y un refresco. La señora había colocado una bolsa en un hueco en la base de un árbol cercano, y se había marchado. Pronto, un hombre delgado con capucha se acercó al árbol, y volvió la cara cuando Craig se acercó. Había esperado a que el hombre tomara la bolsa antes de abalanzarse sobre él. Debió de oír a Craig, o lo vio en su visión periférica, porque se echó a correr. Craig le gritó que se detuviera, pero el hombre no le hizo caso. Sin embargo, con la mochila a cuestas, el hombre no fue rival para él, lo empujó contra un árbol y le sujetó las manos en la espalda. El hombre gritó, «Solo soy un intermediario», mientras Craig le quitaba la capucha. Craig se dio cuenta de que estaba tratando con un chico joven. «Quiero la información. ¿Conoces la identidad del que se suponía que iba a conseguir el dinero, verdad?» El chico confesó que no. Recibía los pedidos a través de una aplicación, y cuando Craig le pidió que marcara una casilla en la aplicación, que revelaría la dirección donde se suponía que debía dejar la bolsa, no funcionó. Craig miró a la gente y a los perros en los senderos iluminados y se dio cuenta de que el cerebro de la estafa probablemente sabía que habían descubierto a su intermediario.
Eres demasiado joven para acabar en la cárcel por seguir órdenes ciegas de alguien a quien no conoces. Cuando vives en la calle Dorada, trabajos como este son un día de trabajo honrado, se burló el chico. Mi colega vive allí. ¿Lo conoces?, preguntó Craig, mostrándole una foto en su teléfono. James, dijo el chico, mirando la foto. Su madre es mi vecina. Mi tía va todos los días a ayudar a la anciana. ¿Así? Craig guardó su teléfono. Pégame y sal corriendo. ¿Qué? Haz lo que te he dicho, o te denunciaré a la policía. Eres raro, amigo, dijo el tipo, mientras descargaba un fuerte puñetazo en la cara de Craig. Craig volvió a casa con la nariz rota y la cara hinchada, pero sus ojos habían dejado de lagrimear. Casi atrapó a los estafadores. Pero el tipo escapó con el dinero. Ahora le debo mucho dinero a la madre de uno de los soldados, le dijo a James, que lo miraba sin comprender. Deberías habérmelo dicho, Craig. Dios mío. Podría haberte ayudado. En fin, tómate unos calmantes y descansa. Gracias. Lo haré, dijo Craig y se alejó hacia su habitación. En plena noche, un hombre se coló por la ventana de la casa del intermediario y se agazapó detrás de un sillón. Vigiló el salón por debajo del sofá y luego entró a la cocina. El intruso tenía un pie en la escalera que llevaba a los dormitorios cuando se encendieron todas las luces de la casa. Dio media vuelta para regresar por donde había venido, cuando de repente sonó una sirena y por las ventanas se veían luces azules. El intruso giró y corrió hacia la parte trasera de la casa, tomó un sartén de la cocina y lo levantó para romper una ventana, pero una voz familiar lo sorprendió. Se acabó, James. Craig le apuntó con su pistola. Sabía que vendrías por el dinero. Tenía que ponerte a prueba después de sospechar de que estabas relacionado con las estafas. Y sabrías dónde venir a buscar el dinero si te traicionaban. Y me mentiste diciendo que el chico se había llevado el dinero, gritó James, mientras los agentes irrumpían y lo esposaban. Hice esto por mi madre, Craig. Igual que tú lo hiciste todo por tu madre. Podía haber esperado a que me dieran la prima por alistarme en el ejército, pero mi madre necesitaba la operación. No, amigo, dijo Craig. Podrías haber encontrado una mejor manera de conseguir el dinero. Un mes después, James entró arrastrando los pies, vestido con un mono color naranja y acompañado por un guardia hosco. ¿Qué haces aquí?, le preguntó a Craig, que estaba sentado en la mesa central. He venido a decirte que la operación de tu madre ha sido un éxito. ¿Qué? James se desplomó en la silla frente a Craig. Todo el mundo, incluso las familias a las que robaste, se reunieron para recaudar fondos para tu madre. Craig se encontró con la mirada de James y se la sostuvo. Deberías haber pedido ayuda a tus amigos desde el principio, en lugar de estafarnos.